Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar. Porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Damos gracias, mi Señor, porque tú has puesto, Señor, tu Santo Espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes, y has escrito tus leyes en ellos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te pedimos seas con nosotros en esta tarde, Señor, y seas tú quien nos enseñe, quien hable a través de nuestros labios, que seas nuestros oídos, que ponga, Señor, tus leyes en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy es la celebración de Pentecostés. Lo conocemos como la celebración de Pentecostés. En todo el mundo, Pentecostés se celebra en la séptima semana de Omer, o en los 50 días de Omer. Recuerden que las semanas se cuentan de sábado, el sábado es el séptimo día, de manera que es el día siguiente de la semana séptima, o sea, el domingo, cuando se celebra la fiesta de Pentecostés. Y bueno, todos conocemos la historia de Pentecostés. Para nosotros es un tema ya bien estudiado. Lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo en aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a manifestar la presencia de Dios. Se pusieron sobre ellos como lenguas de fuego. Y ahí es el nacimiento de la iglesia, es lo que pudiéramos decir la fecha en la que se conmemora el nacimiento de la iglesia, que fue como una semilla de mostaza, como si fuera algo muy pequeñito inicialmente y que ha crecido y se ha multiplicado en todo el mundo. Pero ese día tiene algo que ver en el pasado. Es ese día cuando se celebra la entrega de la Torá a la nación judía en el monte Horeb o en el monte Sinaí. ¿Sí? Después de haber salido la nación de Egipto en la fiesta de la Pascua, o en la Pascua, o como consecuencia de la Pascua, pasan el mar muerto, perdón, el mar rojo, y llegan a Sinaí. Al tercer mes, dice la Escritura, el Señor los reunió. Y al tercer mes el Señor les habló. Ahora, quienes han estudiado la Escritura creen que fueron 3 millones de gente, incluyendo hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los que habían salido de Egipto a ese éxodo, a esa salida, digamos, hacia la tierra prometida. En Egipto se había gestado una nación que el Señor había libertado a través de su mano poderosa, dice la Escritura, y mostró, digamos, esa mano poderosa en todos los actos milagrosos que ocurren durante ese tiempo. Y lo vemos saliendo a esta nación y tiene esta fiesta, digamos, significados de cosecha. Recordarán que en la cosecha de la fiesta de la Pascua aparecen los primeros retoños o frutos de la siembra, ¿sí? Se recordarán que el domingo, digamos, en la fiesta de los panes sin levadura, digamos, el primer domingo, la fecha el tiempo de la resurrección del Señor Jesucristo, fue que se celebraba la fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Que era la tercera fiesta de estas 7 fiestas anuales. Esa tercera fiesta de estas 7 fiestas anuales representaba el tiempo en el que la nación cosechaba sus primeros frutos y los llevaba al templo. De ahí 50 días después es que hacían la cosecha, levantaban ya la cosecha, era la fiesta de Shavuot o la fiesta de la cosecha. ¿Sí? Ahora, curiosamente esta fiesta de la cosecha es muy distinta de las otras 2 fiestas. En la fiesta de Pascua, pues tenemos nosotros la fiesta de los panes sin levadura,
recordamos la muerte del Señor Jesucristo, entre los judíos existe una celebración especial porque para ellos hay un sacrificio de cordero, ellos tienen una cena pascual, etcétera. Hay una serie de acontecimientos que ocurren durante ese tiempo. En la siguiente fiesta, que es la fiesta de Sukkot, o es la fiesta de las enramadas, le llamamos, ¿sí? O la fiesta de los tabernáculos. Ahí recordarán que el año pasado pusimos nosotros aquí una suca, ¿sí? Una especie de tienda en donde se sentaban a comer, ¿sí? Esto lo hacían durante 7 días como una celebración. Tenía una representación física, la suca como una representación física, también la fiesta de Pesach o la fiesta de la Pascua. Pero la fiesta de Shavuot no tiene representación física. Nada nos dice cómo hacerla. Aquí no hay regalos, aquí no existen comidas, aquí no existe nada especial. Pero curiosamente es la fiesta más importante que tiene la nación en ese tiempo, porque es la fiesta en la cual se celebra la entrega de la ley por el Señor al pueblo. Ahora, todos vieron los 10 mandamientos, ¿verdad? La película Los 10 mandamientos, ¿sí? ¿A quién le fue entregada la ley? ¿A quién? ¿Qué estaba haciendo el pueblo cuando le fue entregada la ley a Moisés? Las dos dice que estaban adorando un becerro de oro, ¿verdad? Las dos son ciertas, pero las dos son falsas, ¿sí? O sea, es cierto que cuando Moisés sube al monte y recibe las tablas de la ley del Señor escritas, él baja con las tablas de la ley escritas y cuando ve al pueblo adorando, entonces las quiebra las tablas, ¿sí? Y el Señor se molesta con el pueblo a causa de esa idolatría que habían demostrado. Le dice, apresúrate y baja porque el pueblo está idolatrando, le dice, ¿sí? Recordarán que le habían pedido a Aarón que hiciera un becerro de oro y dice, pues me dieron los zarcillos y pues yo los eché en el fuego y pues salió un becerro, ¿sí? Como diciendo, yo no tuve la culpa. Pero él participó porque Moisés le reclamó diciéndole, ¿cómo llevaste al pueblo a cometer este pecado, este pecado de idolatría? Y él se disculpa diciéndole que fue el pueblo el que lo hizo. En realidad hubo un cómplice, digamos, de todo eso que fue aquel varón Aarón, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? El Señor agarra, destruye el becerro, hace todo eso, pero la ley no había sido entregada en ese momento. Si ustedes leen el libro de Éxodo y se van al libro de Deuteronomio y encuentran y empiezan a explorar qué fue lo que pasó verdaderamente, se van a dar cuenta de que los 10 mandamientos es una información falsa que le fue dada al pueblo. Y la gente se la cree como si fuera cierta. Le voy a decir lo que pasó. Cuando ellos llegan a Sinaí, el Señor le dice a Moisés, reúne al pueblo porque voy a hablar a ellos, ¿sí? Y el Señor empieza a decirle, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la gente lo empieza a escuchar. No te harás imagen de lo que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación, y hago misericordia a millares aquellos que guardan mis mandamientos. Y la gente lo está escuchando. El Señor dice, o la palabra de Dios dice que ellos no estaban viendo ninguna imagen. No veían a nadie. Había una columna de fuego de donde estaban oyendo la voz que les estaba hablando y dándoles la ley a toda la nación. No se las dio en formas de tablas. Eso ocurrió después. Después el Señor le dice a Moisés, Moisés, sube al monte porque voy a escribir la ley en tablas y te la voy a dar para que se la des al pueblo. Eso ocurrió después, pero antes de que eso ocurriera, el Señor le habló a la nación de su boca y la nación escuchó la ley de boca de Dios.
¿Ven la diferencia? No fue que el Señor le haya hablado a una persona y le haya dado luego la ley, esa persona a los demás. Fue que el Señor mismo les dio la ley con sus labios, con su voz, con la potencia de su voz, diciéndoles, la ley es esta, esto es lo que van a hacer. Hagan de cuenta que en ese momento el Señor les está dando la constitución de la nación, la forma en la que la nación se tenía que regir, la manera en la que tenían que celebrar sus fiestas, la forma en la que tenían que hacer sus condiciones morales. Tenían que conservarse en un monoteísmo, en lealtad, en misericordia. De una forma muy especial el Señor tenía que moverse delante de ellos para que ellos escucharan que no estaban recibiendo la voz o el mensaje de una persona que se lo estaba dando, sino de Dios mismo. Todos lo oyeron. Hasta los sordos deben haber oído, porque el Señor les abrió los oídos a todos para que oyeran todos la ley que les estaba dando. Era necesario que fuera de esa manera. Esa es la celebración de Shavuot. Esa es la celebración en donde se constituye la nación judía. La constitución de la nación judía se estableció por el darles el Señor la Torá, la ley por la cual ellos iban a vivir. 3,300 años hace de eso, hermanos. Ha pasado algún tiempo ya. Cerca de 1,300 años después, el Señor vuelve a establecer su pacto con el pueblo, enviando a su Santo Espíritu para que la gente ahora escribiera las leyes en sus corazones, en sus mentes, y no tuvieran que leerlas a través de algo. ¿Sabe? La ley es buena porque nos hace que nosotros entendamos cuál es nuestra condición, cuál es la forma de nuestra moral, cómo debe ser nuestra conducta, qué debe ser nuestra decencia, cómo debemos hablar, cómo debemos dirigirnos a los demás. El Señor les dijo, les resumió la ley diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque eso estaba escrito en Deuteronomio. Pero también el Señor les agregó diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque esto es el cumplimiento de la ley y de los profetas. No había forma de que se escaparan a esto. Actualmente vemos nosotros a unos llamados cristianos que quieren divorciar la ley de la gracia. La Escritura dice que el Señor Jesucristo venía lleno de gracia y de verdad. La verdad la representaba la ley que él tenía en su corazón, diciéndoles al pueblo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. No vine a quitarla, vine a hacerles ver que se puede cumplir. Pero también estaba lleno de gracia el Señor, porque la gracia es la que nos da libertad. Es la gracia la que nos lleva a que nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios sin necesidad de tener que cumplir con mandamientos, preceptos, órdenes o formas. Pero esto no significa que tengan que ser desconocidos para nosotros. Nosotros no podemos vivir en el libertinaje. Necesitamos la verdad para poder vivir en la libertad. No se puede vivir en libertad si estamos nosotros en la mentira. No podemos nosotros clamar al pueblo, al mundo, que nosotros somos libres cuando estamos enseñando una mentira delante de los demás. Engañamos a la gente y somos engañados nosotros mismos cuando nos apartamos de la ley, haciéndonos libertinos de las cosas que suponemos que nosotros tenemos derecho de hacer, atropellando los mandamientos del Señor, pasando sobre ellos, cuando el Señor nos dejó leyes santas para que nosotros fuésemos santos. La vez pasada les había leído un versículo que está en la segunda carta a Timoteo, diciéndole, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice.
no nos dice que nosotros tenemos que vivir solamente por la gracia. Nos dice que nosotros tenemos que estar apegados a la ley. Santiago escribía muy bien diciendo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras que hago. Esto no significaba que nosotros pudiésemos recibir salvación o estar en condiciones de agrado delante de Dios por las obras que hacíamos. Al contrario, tenía que tener que ver el hecho de que nosotros estuviésemos viviendo bajo la gracia del conocimiento de saber que somos salvos por el sacrificio de Cristo, pero que nosotros somos cumplidores de una ley que el Señor nos dejó. Esto era lo que el Señor les había dejado a la nación. Lo demás son películas, son cuentos. A veces nosotros preferimos ver una película que nos dé la historia verdadera en lugar de agarrar y leer qué fue lo que pasó. Como tarea se ponen a leer el libro de Éxodo para que sepan qué fue lo que pasó. Cuando el Señor le habló en el capítulo 20, el Señor le da a la nación los 10 mandamientos. Después empieza a darles las leyes de sanidad, las leyes de justicia, la forma en la que los sacerdotes tenían que ser. Y fue hasta después de que ocurren todas estas cosas que el Señor le dice a Moisés, sube al monte y yo te daré las tablas escritas por mi mano. Cuando Moisés baja y encuentra a aquellos idolatrando, quiebra las tablas. Establece el tabernáculo, que le llaman el tabernáculo de reunión, porque era la forma ahora en la cual el Señor se iba a dirigir a la nación solamente a través de él ahora. ¿Por qué? Porque el pueblo lo había desechado. Solamente una tribu estuvo dispuesta a no contaminarse con aquella idolatría. Fue la tribu de Leví. Por eso el Señor le escogió para el sacerdocio. El Señor le dijo, por cuanto tú no te has contaminado, tú serás mi pueblo escogido, tú no tendrás heredad, tu heredad está en el cielo. Tú no tendrás tierras, tus tierras son las posesiones que el Señor te da en todo el mundo. El mundo es tuyo, Leví. Pero no tienes una tierra física. La nación tenía que responder por aquello que el Señor había dispuesto. Estos van a tener tierras, estos te van a sostener. Tú no tienes forma de tener trabajo, de hacer alimento, de crear grano. ¿Por qué? Porque no tienes tierras. Les dio a los diezmos. Otra cosa que está siendo atacada por los incrédulos, diciendo que los diezmos no existen, los diezmos siguen existiendo porque la ley no ha pasado. El cielo y la tierra pasarán, decía el Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la ley escrita en tablas en nuestros corazones ahora. Vamos lo que dice Hebreos 10:16. Dice que el Señor, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, ¿sí? Y en sus mentes las escribiré. Pero esto tiene también una responsabilidad. Delante del Señor nosotros no es suficiente que traigamos una Biblia debajo del brazo, como pensando que nosotros vamos a recibir la ley a través de una ley, digamos, física que se llama ósmosis. No, para que usted pueda entender la ley tiene que leerla, ¿sí? Y es su responsabilidad, escúcheme, su responsabilidad entenderla. Es su responsabilidad entenderla. No es responsabilidad del que está parado aquí entenderla, para que usted la sepa. Es su responsabilidad entenderla. Es la forma en la que usted va a agradar a Dios, es la manera en la que usted se va a relacionar con el Señor. A través del entendimiento de esa ley, a través de su entendimiento de esa ley, usted tiene que poner esfuerzo para poder entender la palabra del Señor. ¿Cuántas gentes son engañadas porque alguien llega y les dice, tengo una revelación nueva del Señor? Y ahí va la bola de borregos a escuchar la nueva revelación del Señor.
porque no son capaces de encontrar las revelaciones que el Señor les dé en su palabra. Les da flojera hacerlo. ¿Cómo creen que les habló el Señor a la nación? Hijitos míos, estas son las leyes que pongo para ustedes, por si las quieren cumplir, por si tienen ganas de llevarlas a cabo. Ahí se las dejo a su buena voluntad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí si quieren, háganlas. Si no quieren hacerlo, no se preocupen. Siguen ustedes siendo pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. Siguen ustedes estando bajo la gracia del Señor. No fue eso lo que el Señor les dijo. De ninguna manera. No había forma de suavizar los ordenamientos del Señor, porque los ordenamientos estaban puestos a un pueblo que es rebelde y contradictor. Y de ese pueblo estamos nosotros, rebeldes y contradictores, haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que se nos antoja, porque nos queremos brincar la ley del Señor. Y no se puede. No se puede hacer eso. ¿Cómo celebramos entonces nosotros Shavuot? ¿O cómo celebramos Pentecostés? Dentro de la nación judía la costumbre es que toda la noche, fíjense, toda la noche de anoche, en la nación judía se la pasó leyendo la Biblia. Perdón, el Antiguo Testamento. La noche de anoche fue una noche de lectura para la mayoría de la nación, los creyentes. Porque hay incrédulos también, hay ateos también, hay gentes que no le creen a Dios también. Hay gentes que les conviene creer a Dios, pero no creen lo que Dios dice. Les conviene creer porque saben que en el Señor hay una esperanza de salvación, pero no le creen a lo que el Señor les dice. Hay tantos cristianos así. Tantos que se dicen que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que se comportan de esa manera, sin importarles lo que el Señor piense de ellos, cuando nosotros somos responsables delante del Señor de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones, hasta de nuestras emociones. A veces inclusive nosotros venimos al templo a buscar emociones delante del Señor. El Señor no nos llamó aquí para que nosotros nos sintiéramos bien o emocionados o empezáramos nosotros a manifestar esas emociones. Nos trajo a este lugar para que nosotros aprendamos de la forma en la que Él quiere que seamos. No podemos aspirar a ascender a la presencia del Señor sin santidad. Y no podemos tener santidad en la ignorancia de las leyes del Señor. No se puede. A veces yo he pensado que la fe se obtiene a través del conocimiento de la palabra del Señor. Mientras más conozco de la palabra del Señor, más me crece la fe, porque más estoy enterado de lo que Dios es capaz de hacer. Pero mientras la mantengo separada de mi vida, haciendo lo que a mí me gusta hacer, lo que se me antoja hacer, entonces mi fe no crece, está estancada, atascada, empantanada, no puede ir más adelante, está bloqueada. Lo que me da el crecimiento de esa fe es el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Señor es el que me hace crecer en gracia delante del Señor. No hay otra forma de hacerlo. Pasa la siguiente, por favor, hijo. Deuteronomio, el anterior. ¿No hay anterior? ¿No está Deuteronomio 29:13? Dame esa, por favor, primero. Para confirmarte hoy como su pueblo, dice,
y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros hizo ese pacto el Señor. Ese día el Señor le habló a la nación diciéndole, hoy estoy haciendo pacto con ustedes, que están aquí presentes, y con los que no están aquí también estoy haciendo ese pacto, porque nosotros somos esa descendencia, somos nosotros esa procedencia, esa imagen que el Señor se hizo de lo que vendría después, de quiénes íbamos a ser nosotros, en dónde íbamos a estar sentados, cuál iba a ser nuestra posición delante del Señor en esta vida. Él estaba haciendo la promesa y estaba dando sus palabras para que nosotros las escucháramos, porque nosotros estábamos siendo representados en ese lugar con los que no están hoy aquí con nosotros, les dijo. Se los estoy dando a todos. Las palabras están puestas para todos, no solamente para los que escuchaban ahí. En una ocasión un hermano me dijo, qué bienaventurados somos nosotros porque vivimos después de Cristo. Le dije, estás equivocado. La promesa de la salvación y la promesa de la presencia del Señor en la vida del pueblo empezó desde el principio. No fue limitada al nacimiento y muerte del Señor Jesucristo. De eso nosotros somos bienaventurados. Pero todos aquellos que creyeron en esa promesa recibieron también en el cumplimiento de esa promesa su salvación. ¿Por qué? Porque la ley nos fue dada a todos. A todos. Dame la anterior, hijo, por favor. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras. Fíjese lo que les está diciendo a la nación. No les está diciendo, les bajé yo las tablas escritas para que ustedes las vieran, lo que el Señor me había dado. Eso no fue lo que dice la Escritura. La Escritura lo que está diciendo es, dice, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Lo único que estaban oyendo era la voz del Señor, como si el Señor se hubiera puesto unos megáfonos ahí, unos micrófonos enormes para que toda la nación oyera. Y para que nadie dijera, yo no escuché, a mí se me fueron las palabras, yo no estaba atento. Ustedes se imaginan que estamos nosotros en la presencia del Señor, en una columna de fuego, y esa columna de fuego nos empieza a hablar diciéndome, estas son las leyes que vas a seguir. Nosotros, cuando nos fue legada la Escritura, nos dijo el Señor, aquí está tu columna de fuego, de aquí te estoy hablando, así como le hablé a la nación en aquel lugar, en aquel día, así te estoy hablando a ti, desde este lugar, a través de esta columna de fuego, para que entiendas cuál es el propósito de mí para ti y cuál es la forma en la que tú me puedes agradar. La gente en ese día se pone a leer el libro de Ruth. Curiosamente, el libro que leen en la noche es el libro de Ruth. Ruth era una moabita, casada con un belemita, al revés. Ella era una belemita que había salido de Belén y se había ido a Moab, llevándose a sus hijos y a su esposo. Hoy se la llevó el esposo con los 2 hijos. En la tierra de Moab se casaron los 2 hijos y luego mueren los hijos, muere el esposo de ella, Abimelech, ¿sí? O Elimelech se llamaba, y se queda ella viuda. Y luego se mueren los 2 hijos y se queda ella no solamente viuda, sino desamparada ahora. Y se propone regresar a Belén. Dice, pues si me voy a morir, que alguien se compadezca de mí, allá tengo parentela,
Allá tengo gente que me conoce, aquí no me conoce nadie. Y agarra y besa a sus hijas, a sus nueras, a una de nombre Orfa y a la otra de nombre Ruth. Les da un beso y las despide. Y una de ellas le dice, no, vamos a ir. Las dos le dicen, no, no nos dejes, vamos a ir contigo. Y les dice la explicación que les da Noemí diciéndole, yo estoy muy vieja ya, yo ya no puedo tener hijos. No esperen que yo tenga un hijo y que ustedes lo tengan que ver crecer para casarse con él. Yo la relevo de toda responsabilidad que tengan ustedes conmigo como familia. Váyanse y formen un hogar y que Dios las bendiga. Orfa agarró y le dio un beso a Noemí y se despidió de ella. Y no volvemos a saber qué fue lo que pasó con ella. Pero Ruth le dijo, yo me quedo contigo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. A donde tú fueres, ahí iré yo. Y en donde tú murieres, ahí moriré contigo. Qué promesa tan espectacular le dio, ¿sí? Tan profunda promesa de la fidelidad de una persona hacia otra persona, solamente por amor. Y esto es lo que ellos leen. Esta mujer, Ruth, se casó con Boaz, fue la bisabuela del primer rey de Israel. Bueno, el segundo, el primer rey electo por Dios, el rey David. Que curiosamente, el rey David, curiosamente, nació el día de Shavuot y murió el día de Shavuot. En ese día nació el rey David y en ese mismo día murió, 80 años después. El Señor lo dispuso de esa manera. Ella fue un ancestro de aquel que había de ser el máximo rey que ha tenido Israel, ¿sí? El más esplendoroso, el más justo de los reyes que tuvo Israel, exceptuando al Señor Jesús, por supuesto. Esto es lo que leen. La afirmación pues que nosotros encontramos en la Escritura es muy diferente de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros nos recordamos. Porque cuando empezamos nosotros a hablar de los 10 mandamientos, nos empezamos a acordar de la película de Cecil B. DeMille, en donde sube Moisés al monte, baja Moisés del monte, los encuentra idolatrando y quiebra las tablas. Esto es cierto, pero pasó después. Curiosamente, fíjense que después el mismo Señor le dice, después de que las quebró, y que se aplaca la ira del Señor. Porque el Señor le dice, hasta aquí te acompañé. De aquí en adelante te enviaré a mi ángel para que te guíe. Y Moisés le dice, si tú no vas, Señor, yo no me moveré. Si tú no estás conmigo, yo no voy a ningún lado. Cuando la ira del Señor se aplaca, el Señor le dice, tállate 2 tablas, otra vez, de piedra, para volver a escribir los mandamientos en ellos. Pero esta vez ya no lo hace el Señor. Esta vez es Moisés el que lo hace. Él es el que escribe las tablas. Esas tablas fueron puestas en el arca de la alianza, ¿sí? Ahí estaban las tablas de la ley. Ahí estaba una vasija que contenía el maná con el que el Señor los había alimentado durante esos 40 años. Curiosamente, el maná que pusieron en el arca de la alianza nunca se pudrió, nunca se engusanó, jamás le pasó nada, como si nunca hubiera pasado el tiempo por aquello, ¿sí? Dice, y lo pones ahí para que se recuerden que de esta manera los sostuve, que su calzado no envejeció, que no tuvieron que hacerse nuevas ropas en el desierto, que yo los sostuve. ¿Recuerdan la semana pasada que les hablaba sobre los padres? Donde el Señor les había dado la ley para que ellos en ese 5.º mandamiento, ellos honraran a sus padres
de una manera muy especial. No a la forma en la cual los hijos pudieron haber sentido que los padres hacían por ellos en el desierto, porque el Señor se había encargado de ellos en el desierto. Eso pasó a las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones fueron las que recibieron el ordenamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Los vas a honrar. Dios le habló en medio del fuego, escuchando los sonidos de sus palabras. Pero no estabas viendo una forma, sino solamente un sonido. ¿Sí? Ellos estaban oyendo una voz, no estaban viendo a nadie. Hay un relato más adelante, otra vez, les dejo de tarea que lean el libro de Éxodo. Hay un relato más adelante muy interesante, en el cual el Señor invita a Moisés, a Aarón, a sus 2 hijos y a los 70 ancianos a tener una comida con él. Les apuesto que no lo han leído. No, ¿verdad? Dicen que estuvieron en un piso que era como una esmeralda, dice, que era como el cielo, dice que era de un color, dice, tan puro, tan impresionante, y ahí estuvieron ellos en presencia del Señor. Lo único que tal vez le veían al Señor eran los pies, porque el Señor dijo, no verás mi rostro y vivirás. Nadie le ha visto el rostro al Señor. El Señor Jesucristo nos dicen que es la esencia, y Él nos manifestó al Padre, dice, y a través de verlo a Él estaban viendo la presencia de Dios. ¿Sí? Nos hacemos a veces figuras y lo ponemos güerito, de pelo largo, ojos azules, blanco, y la Escritura no lo describe de esa manera, y no tiene descripción para el Señor. Lo único que dice es que es sin hermosura para que le deseemos. No era la hermosura la que nos atraía al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no era el copetes. El Señor Jesucristo, la atracción que la gente tenía hacia Él era por su corazón. Era su corazón el que hacía que la gente estuviera pegada a Él. ¿Sí? No era por lo alto, por lo bajo, por lo impresionante. Era porque se desprendía de Él una fuerza y una espiritualidad que nadie antes había tenido. Era muy especial. Nadie lo había visto. Te has mostrado para saber que Dios, Él es el Supremo, no hay ninguno aparte de Él. Desde el cielo te dejó oír su voz para enseñarte, y en la tierra Él te mostró a ti su gran fuego, y tú escuchaste sus palabras de entre el fuego. ¿En dónde está, pues, la imagen de Moisés bajando con unas tablas de ley? El Señor se lo dijo a toda la nación. Todos lo escucharon. No hubo uno solo que no escuchara la voz del Señor. ¿Ven qué diferente es cuando estudiamos la Escritura? Nosotros a veces somos llevados por lo que vemos o por lo que nos dicen. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros tenemos la verdad. Esto no fue lo que pasó. Lo que pasó fue como sigue, y se lo pueden relatar, porque la verdad ustedes la tienen. Aquí está, hermanos. Es cosa de escudriñarla. Es cosa de buscarle nada más. Quiero que me pasen la siguiente. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Esas 3 fiestas eran fiestas de cosecha. Por un lado, la fiesta de los primeros frutos. La segunda fiesta era la fiesta de Pentecostés, en donde se levantaba la cosecha. Y la tercera fiesta era la fiesta de Sucot, en donde se acumulaba la cosecha. Se ponía en silos, o se ponía en sucas, o se ponía en un lugar en donde conservar la cosecha. En el tiempo
en el que el Señor le dio la ley a la nación, pasaron 26 generaciones, hermanos, desde la creación de Adán hasta la entrega de la ley pasaron 26 generaciones. Les voy a decir con qué tiene similitud eso, para que vean que Dios no se equivoca. Cuando nosotros vemos lo que se llama el tetragramatón, o sea, el nombre de Dios, Yahvé, Yao, Bau, Jehová, me parece que es así, de donde sacaron el nombre Jehová. ¿Sí? Esas 4 letras, cada una de ellas tiene una asignación numérica. ¿Sí? Hay un 6, hay un 10 y hay 2 5. Súmenlos. 26, precisamente. Fueron las generaciones que pasaron antes de que el Señor les entregara la ley a través de sus labios y en tablas. 26 generaciones. Esto tenía un significado. Antes de la entrega de la ley, la creación misma dependía de Dios. Dios era el supremo, el creador, el hacedor de todas las cosas. Toda la creación dependía de Él. Cuando el Señor le entrega la ley al pueblo, cuando el Señor le da la ley a la nación, el Señor no le da la ley para que ellos sencillamente la tuvieran como una forma de lectura, sino como una forma de responsabilidad. ¿Sí? Ahora ya no dependía de Dios la creación. El Señor le había dado la ley al hombre para que el hombre tuviera responsabilidad y se hiciera responsable también de la aplicación de aquella ley. ¿Sí? Antes no la tenían. Curiosamente, el diezmo es antes de la aplicación de esa ley, fíjense. Porque si ustedes otra vez vuelven a leer la historia, ven que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. ¿Sí? Y que cada uno de los hijos y nietos de él entregaron los diezmos también. ¿Sí? Porque era una ley que estaba siendo escrita desde el principio. Después se reafirma la ley en la ley misma. ¿Sí? Pero es una ley anciana, antigua, muy vieja. No nos vino porque nos vino la ley con ella, nos vino porque desde antes había sido establecida, desde generaciones antes. Curioso, desde generaciones antes no estaba sujeta pues a los cambios, y las generaciones que vinieron después en el nacimiento y muerte del Señor Jesucristo seguían sujetas a esa misma ley. No estaban exentos de la aplicación o de la formación de esa ley como ahora algunos lo están diciendo. No cambió la ley. Siguió siendo igual, semejante. Y la ley no tenía el propósito de enriquecer a algunos por lo menos. Tenía el propósito de bendecir a quien era obediente. A todos aquellos que son obedientes, con lo que le entregan al Señor, el Señor los bendice. Los bendice, hermanos. Yo tengo muchos años diezmando. Muchos años. El Señor nunca me ha dejado. Nunca me ha abandonado. Económicamente nunca he pasado necesidades. He estado estrecho, pero no en necesidad. He estado apretado, pero nunca he estado en necesidad. Y se cumple una ley que el Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Joven fui, dice, y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque esta es una promesa que el Señor nos dejó. Él nos habló pues a través de la ley, a través de esta entrega que nos hizo, digamos, en ese lugar, en ese tiempo. Esa ley no le fue dada a los patriarcas. Ustedes no vieron que el Señor le entregara la ley a Abraham o a Isaac o a Jacob
no se las entregó a ellos. A las generaciones que vienen después de ellos no les entregó la ley el Señor. Se le entregó a la nación. Una vez constituida la nación fue que le dio la ley, porque le dio la constitución de la nación. Vimos nosotros hace rato un video en el cual el primer ministro Netanyahu le está entregando un premio a un joven que es el número 1 en conocimiento de la Torá. Se la sabe de memoria, porque eso es lo que hace, estudia la Biblia. Y él se la puede dar, recitar de memoria, sin necesidad de acordeones ni nada de eso, la puede decir de sus palabras. Esto fue lo que premió. ¿Cuándo nos han premiado en este país por saber la constitución de este país? ¿Cuándo hemos recibido algo por repetir los 30 primeros artículos de nuestra Constitución? No lo sabemos ni siquiera, porque no son importantes. Curiosamente, la ley que el Señor dejó en el Sinaí nos dio los principios de moral, de conducta a todo el occidente. Existe una forma de conducta, los que queremos seguir esa forma de conducta. Pero está ocurriendo una cosa triste, hermanos. Haga de cuenta que la presencia del Señor se está apartando de aquellos que no quieren saber de Él. Y está acercando a su propio pueblo. La nación de Israel, cada día son más los quejilats, o las iglesias, digamos, mesiánicas, en donde se predica al Señor Jesucristo. Y en el pueblo gentil es cada vez menos la gente que cree. ¿Sabe por qué? Porque la gracia se está cerrando. La presencia del Señor se está retirando. El Espíritu Santo que nos redarguye, digamos, de justicia, de juicio, de pecado, se está haciendo, se está apartando. Persiste en el corazón de aquellos que creen en Dios, pero ya no redarguye el corazón de aquellos que se han apartado. Vemos nosotros una sociedad con cambios morales que van hacia la inmoralidad completa, que no respetan a las normas de Dios, judíos que se burlan de Dios, que hacen mofa de Él. No se diga de el resto del mundo, que no reconoce a Dios, que se burla de sus principios, de sus preceptos, de sus mandamientos, que los toman como si fuera broma. En algunos países se han dado el lujo de cambiar los mandamientos que el Señor dejó como están escritos, porque tal vez les conviene más para atraer o para mantener a las masas tranquilas con una ley que no están dispuestos a cumplir. Cambiaron las formas de la ley para que todos estén contentos. La ley no cambia, la palabra del del Señor es eterna. Históricamente, vamos a poner de esa manera, la fiesta de Pascua celebra la formación de la nación judía, la formación nuestra. La fiesta de Shavuot celebra la entrega de la ley en nosotros, la presencia del Espíritu Santo, para que escribiera esas leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y Sukkot celebra el viaje del pueblo hacia la nación, hacia el lugar que el Señor les había escogido. Es muy difícil que nosotros asociemos una fiesta con la otra. Una cosa que sí es cierta es lo siguiente, hermanos. En la fiesta de Shavuot es la fiesta de la cosecha. Fíjense qué paralelo. Nosotros no podemos dejar de reconocer la omnipotencia de Dios o la omnisciencia de Dios, ¿sí? No podemos dejar de reconocer eso. ¿Qué es lo que pasa en Shavuot? Si nosotros nos dedicáramos a la siembra
haría esto era lo que sucedería en ese día. Tomaríamos un manojo de trigo con nuestra mano, con la otra mano tomaríamos una cizaña y cortaríamos la hoja de trigo. Y ahora, fíjense lo que pasa, ahora el trigo está en nuestra mano. Eso fue lo que pasó en la ley. El Señor les entregó el trigo en la mano, ¿sí? Y les dijo, ya no dependen solamente de mí. Ahora el trigo va a tener que ser procesado por ustedes, por su libre albedrío, por su inteligencia, su raciocinio, su forma de pensar. Ustedes son los que lo van a manejar, ¿sí? Haga de cuenta que eso representa a uno. Es un esfuerzo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con la palabra del Señor en mi mano? ¿Sí? Solamente teniéndola ahí cuando ha sido cortada o cuando fue cortada del Señor y el Señor me la pasó para que yo hiciera con ella lo que es mi responsabilidad hacer con ella, sin dejar de reconocer que Dios es todopoderoso, que el Señor es omnisciente, que es omnipotente, que está en todos lados el Señor. Pero yo tengo la responsabilidad de esforzarme por cumplir esa ley. El apóstol Pablo lo ponía de una manera muy clara diciendo, el que no trabaja, que tampoco coma. ¿Me oyó? No lo dije yo. Lo dijo el Espíritu Santo a través de la boca de un profeta, el que no trabaja, que tampoco coma. Es igual cuando ellos ponían la mano en la siembra, decían, Señor, hasta este momento, hasta hoy, Señor, has tenido tú el control del crecimiento de esta semilla, tú la has hecho germinar, Señor. Tú la pusiste en nuestras manos para que de aquí en adelante seamos nosotros los que por nuestra inteligencia y raciocinio la cortemos, la tamicemos, la aventemos, Señor, le quitemos el polvo, le quitemos el grano, le quitemos la cáscara, la pongamos en molienda y saquemos pan de ella. Eso es lo que representa ese día de la entrega de la Escritura o de la entrega de la palabra del Señor para nosotros. Es un esfuerzo, porque de ahí en adelante el Señor le dejó a la nación la responsabilidad de hacer buenos a los pueblos del mundo. Ya no estaba en las manos del Señor. Ahora estaba en las manos de aquellos que habían recibido la ley y tenían que poner esa ley por obra y aplicarla a sus vidas y hacerla entender, comprender a los demás para que los demás también vivieran con la mano de ese trigo, con su mano en ese trigo diciendo, es mi responsabilidad lo que voy a hacer con esto. Es mi esfuerzo. Curiosamente, el Señor no permite que su nación se espere hasta que toda la cosecha esté lista para sacarla de ahí y ponerla en los hilos. Dice, porque le van a dejar toda la responsabilidad al Señor. Por eso estableció la fiesta del Pentecostés, que significa es una fiesta de 50 días después. Estamos celebrándola hoy. Hoy estamos celebrando que el Señor un día tuvo misericordia de nosotros y nos dijo, aquí tienes la ley que te va a servir para ser mejor, que te vas a dar razonamiento y sabiduría, que junto conmigo tú vas a entender cuáles son los misterios que el Señor tiene reservados para ti en los cielos. Ya no están nada más en mis manos, los he puesto en tus manos también para que tú seas responsable por ellos. El decirle al Señor, yo no lo creo, qué malo eres para meter la hoz. Sigues esperando que Dios mantenga ese fruto en el piso y haciéndolo crecer y tú no eres capaz de tomarlo en tus manos y meterle la cizaña. Eres un irresponsable en ese sentido. Nosotros a veces nos comportamos en esa irresponsabilidad cuando no leemos la Escritura, cuando no nos tomamos la molestia, nos cansa, me aburre, me duerme. Pretextos tenemos, hermanos, pero la responsabilidad existe. Lo máximo de esa responsabilidad
el clímax de esa responsabilidad. Viendo el Señor que cómo es duro el cerebro del hombre. Y bueno, teniendo esto como un plan, el Señor envió a su Santo Espíritu para que nos enseñara la ley que Él había escrito. Yo en un tiempo, antes de ser creyente, hermanos, hace muchos años, me propuse leer la Biblia. No leí ni los 2 primeros capítulos. No entendía ni papa. Créamelo, no entendía nada. Estaba como cerrado, como si me hubieran puesto un velo en los ojos. Pero un día, delante de Dios, dije, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y yo creo en ti. ¿Sí? Yo creo que tú moriste por mí, que tú moriste en esa cruz en mi lugar, y que tú, Señor, pagaste por mis pecados, y que yo estoy limpio en ti, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu more en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y empiezo a leer la Escritura, hoja por hoja, ¿sí? Página por página. ¡Wow! 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 Cosas que antes no entendía, ahora me fueron abiertas. Me fueron puestas a mi conocimiento, a mi entendimiento, para ponerlas en práctica. Pues no me quedé con ellas. No me quedé con ellas, hermanos. Tal vez ustedes sean resultado de ese tesón o de ese esfuerzo por no quedarse con ellas. Lo primero que hicimos fue conseguirnos a alguien que nos escuchara, alguien que no supiera y que nosotros le pudiéramos enseñar lo poco que sabíamos. ¿Sí? Y no faltó quien nos aceptara la invitación. Y después fue otro y otro y otro y otro. Y viajamos y anduvimos de aquí para allá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de enseñarle a la gente lo que la ley decía. Porque es muy fácil agarrar a los demás y decirles, no te preocupes por nada. En la gracia del Señor tú todo lo tienes. El Señor te va a dar riqueza, no te preocupes. Eso no es cierto, hermanos. Usted tiene que hacer el esfuerzo de tomar el grano con su mano y meterle la cizaña para poderlo usted manejar ese grano, porque es su responsabilidad. Es su responsabilidad a quién se lo da, es su responsabilidad cómo lo comparte, es su responsabilidad. El Señor nos hizo responsables a nosotros delante de Él, delante del mundo, delante de la creación, delante de los ángeles, de lo que nosotros hagamos con su palabra. Es nuestra responsabilidad, ya no es de Él nada más. La parte que el Señor le correspondía hacer la cumplió en una cruz. La parte que a nosotros nos corresponde hacer está escrita aquí. Es fácil seguirla cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto para hacerlo. Es muy difícil cuando nosotros nos hacemos libertinos y pensamos que recibimos la salvación solamente per se. ¿Por qué? Pues porque ¿qué más? Yo un día dije que era cristiano, me identifiqué con ustedes como tal, y ahí muere, ya la hice. No. Muchos en aquel día, dice el Señor, me dirán, Señor, Señor, y el Señor le dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque no basta que nosotros digamos que somos, necesitamos nosotros serlo en nuestro corazón. Y la forma en la que nosotros lo logramos es tomando el grano de la palabra del Señor y metiéndolo en nuestra vida, sembrándolo en nosotros mismos, haciendo que la semilla germine en nuestros corazones y en nuestras mentes, dejando que el Espíritu Santo verdaderamente escriba sus leyes en mi corazón y en mi mente. No esperando que alguien me las diga, o me las repita, o me las enseñe, sino sabiendo que yo soy responsable por lo que yo sé. Yo soy responsable, hermanos. Igual que usted es responsable por lo que usted es, no el que está enseguida de usted, o el que está delante de usted o detrás de usted, no, usted es el responsable de lo que usted es. Cada uno de nosotros, dice la Escritura, que tendremos que dar cuentas ante el tribunal del Señor. Cada uno de nosotros, por nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser.
tal vez nosotros recibamos las palabras de piedad del Señor, de decir que no somos inculpados de nada, como dice el libro de Hebreos. Dice que nosotros hemos recibido la redención, que la ley ha sido escrita, que el Señor se sentó a la diestra del Padre y que murió por nuestros pecados y que nosotros en Él somos justificados. Pero lo somos en tanto la ley está en nuestros corazones, en tanto que la palabra del Señor habite verdaderamente en nuestros corazones. Es nuestra responsabilidad, pues, hermanos, el tomar la Escritura y hacerla como parte de nuestra vida misma, como si fuera algo como el pan que nosotros comemos cada día, que tuviéramos hambre de la palabra de Dios. ¿Sí? Esta es la magnífica fiesta del Pentecostés, hermanos. La fiesta en la cual el Señor le transmite a la nación su palabra y en la cual no solamente le transmite al Señor su palabra, sino también le agrega la presencia de su Santo Espíritu para que su palabra pueda ser leída, pueda ser entendida, pueda ser puesta en práctica. El Señor nos ha dado parte de su sabiduría, o ser parte de su sabiduría. ¿Sí? Nosotros completamos o nosotros somos una parte de la sabiduría de Dios. No es que el Señor no la tenga toda, pero nos ha permitido que nosotros seamos partícipes de ella. ¿Sí? Mientras más conocemos de la Escritura, más es nuestra sabiduría. Mejor la podemos aplicar, mejor podemos vivir por ella. Ya no es el correr desesperados buscando al amigo que nos ayude cuando estamos en un problema, sino recurriendo al Señor, al único que nos puede ayudar y que sabe que nosotros lo podemos necesitar. El Señor es mexicano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor hace las cosas en el último momento. Como nosotros cuando sacamos placas. Somos los últimos en ir. Tenemos que pagar los impuestos y somos los últimos en pagarlos. Se nos vencen las cosas y en el último día estamos tratando de cumplirlo. Cuando hemos tenido todo el tiempo para hacerlo. Celebremos pues esta fiesta con el Espíritu con el cual fue dada, ¿sí? Para que nosotros entendamos que es por la palabra de Dios que este mundo subsiste y que nosotros somos parte de ello. ¿Sí? Que el Señor les bendiga y les llene de ricas bendiciones sus corazones. El Señor los guarde.